Capítulo 6. El tormento por la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tormento en una vasija con agua hirviendo. Escalar un precipicio perpendicular. Quemados en la boca con un hierro caliente. Enormes máquinas de tortura ser atado al tronco de un árbol. En Mateo 12, 31 a 32 Jesús nos dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Jesús declaró estas palabras a los judíos, quienes le habían criticado por predicar el Evangelio y por hacer milagros propios del poder divino, diciendo que estaba bajo la potestad del espíritu del maligno o que estaba efectuando esos milagros por el poder de Satanás y del diablo. Incluso hoy muchas personas que profesan tener fe en Cristo, condenan a las iglesias que están llenas del poder y de los prodigios del Espíritu Santo y las califican como heréticas o como obras del diablo, simplemente porque no pueden comprender ni aceptar este obrar sobrenatural. Pero, ¿de qué otro modo se puede expandir el reino de Dios y difundir el Evangelio en el mundo entero sin demostrar el poder y la autoridad que provienen de Dios, es decir, por medio del obrar del Espíritu Santo? Oponerse a las obras del Espíritu Santo es igual que oponerse a Dios mismo. Dios no podrá, entonces, reconocer como hijos a aquellos que se oponen al obrar del Espíritu Santo, por mucho que ellos se consideren cristianos. Por eso, se debe tener en cuenta que incluso después de ver y experimentar la presencia de Dios a través de sus siervos, y de las maravillosas y milagrosas señales, si aún así una persona condena a los siervos de Dios y a su iglesia como herejes, estará obstruyendo y blasfemando peligrosamente contra el Espíritu Santo, y estará condenado a ir a las profundidades del infierno. Si una iglesia, un pastor, o cualquier otro siervo de Dios acepta la verdad de la Trinidad de Dios, cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y la enseña tal como es, además es consciente de la vida que viene después de la muerte, sea en el cielo o en el infierno, así como del juicio final, y cree que Dios tiene soberanía sobre todas las cosas, y que Jesús es nuestro Salvador, entonces nadie debería ni podría condenar ni calificar a la iglesia, al pastor, o al siervo de Dios como hereje. Desde la fundación de la Iglesia Central Manmin en 1982, y por la gracia de Dios, he podido guiar a miles de almas al camino de la salvación por el obrar del Espíritu Santo. Algo asombroso es que, entre los que vieron y experimentaron en forma personal el obrar del Dios vivo, se encontraban aquellos que se habían opuesto a Dios obstaculizando activamente los objetivos y las obras de nuestra congregación, esparciendo rumores y mentiras acerca de mí y de la Iglesia. Al explicarme la angustia y la agonía del infierno, Dios también me reveló los castigos que aguardan en el Hades a aquellos que obstaculizan, desobedecen y blasfeman contra el Espíritu Santo. ¿Qué clase de tormentos recibirán? Tormento en una vasija con agua hirviendo. Lamento y maldigo las promesas y votos que hice en mi matrimonio a mi esposo. ¿Por qué estoy en este miserable lugar? Me engañó, y por su culpa estoy aquí. Este es el lamento de una esposa que está recibiendo el cuarto nivel de tormento en el Hades. La razón por la cual su agonizante lamento resuena por todo ese oscuro y sombrío lugar es porque su esposo la engañó para que no creyera en Dios. La esposa, aun cuando tenía maldad en su corazón, hasta cierto punto tenía temor de Dios. Por eso, ella sola no se hubiera opuesto al Espíritu Santo y a Dios. Sin embargo, por seguir los deseos de la carne, la maldad de la conciencia de su esposo contagió la de ella, y ambos se opusieron en gran manera a Dios y a sus obras. De esta pareja que hizo lo malo, ahora ambos son castigados juntos en el Hades, y sufrirán por todas sus maldades. Pero, ¿en qué consiste su castigo en el Hades? El hombre y su esposa son atormentados juntos. De la olla emana un hedor fétido, y las almas condenadas son sumergidas, una a una, en un líquido que hierve a gran temperatura. Cuando el mensajero del infierno coloca el alma en la olla, la temperatura del líquido le produce ampollas por todo el cuerpo, lo que hace que su espalda se parezca a la de un sapo, y que los ojos salten de sus cuencas. Cada vez que tratan desesperadamente de evitar este tormento y sacan sus cabezas de la olla, unos pies enormes los aplastan y los vuelven a sumergir.
En las plantas de los inmensos pies de los mensajeros del infierno hay incrustadas pequeñas puntas de hierro. Cuando pisotean las cabezas, les producen profundos cortes y heridas y las almas vuelven a sumergirse en la olla otra vez. Poco después sacan sus cabezas otra vez porque no pueden soportar el intenso calor. En ese momento los vuelven a sumergir otra vez dentro de la olla. Además, como son atormentados uno por uno, si el esposo está dentro de la olla, la esposa tiene que mirar su angustia, y viceversa. La olla es transparente de modo que el interior se puede ver por fuera. Al comienzo, cuando el esposo o la esposa ven a su amado o amada ser torturado y atormentado de esa manera tan horrible, por el amor que se tuvieron claman misericordia a favor del otro. Mi esposa está adentro. Por favor, sáquenla. Por favor, detengan ese sufrimiento. No, no, no la pisoteen. Por favor, sáquenla, por favor. Sin embargo, poco tiempo después, las súplicas del esposo cesan. Luego de haber sido atormentado unas cuantas veces, se da cuenta que mientras su esposa es atormentada, él puede descansar del castigo, y que cuando ella sale de la olla, es su turno de ser castigado. Se culpan y maldicen el uno al otro. Las parejas casadas en este mundo no serán pareja en el cielo. No obstante, esta pareja permanecerá como tal en el Hades, y serán castigados juntos. Por eso, como saben que tienen que turnarse para ser castigados, sus súplicas ahora son totalmente diferentes. No, no, por favor no la dejen salir. Que se quede allí. Por favor déjenla allí. Para que yo pueda descansar un poco más. La mujer quiere que su esposo continúe sufriendo, y el esposo también suplica para que su esposa se quede en la olla hirviendo. Sin embargo, al mirar el sufrimiento del otro no queda tiempo para descansar. Estos breves descansos no compensan la incesante agonía, especialmente porque el esposo sabe que después de su esposa, viene su turno. Además, cuando uno de ellos está siendo atormentado, y ve y escucha al otro pidiendo que continúen con el castigo, ambos se maldicen el uno al otro. Aquí claramente nos damos cuenta del límite del amor humano. La realidad del amor carnal, y la realidad del infierno, es que cuando uno enfrenta un gran dolor o tormento, desea que otra persona sea atormentada en su lugar. Mientras la esposa se lamenta por no haber creído en Dios, por culpa de su esposo, le dice a él, por tu culpa estoy aquí. Respondiendo, y en voz más alta, el esposo maldice y culpa a su esposa porque le hizo caso y también tomó parte en sus malas obras. Mientras más maldad haya en la pareja. Los mensajeros del infierno en el Hades se gozan y deleitan atormentando a estas dos personas quienes se maldicen entre sí y les ruegan que castiguen más a su pareja. Miren. Incluso aquí en el Hades se están maldiciendo el uno al otro. Esa maldad nos agrada. Los mensajeros del infierno prestan bastante atención como si estuvieran viendo una película interesante, y de vez en cuando atizan el fuego aún más para divertirse mucho. Mientras la pareja más sufre, más se maldicen el uno al otro, y naturalmente, la risa de los mensajeros se hace más fuerte. Tenemos que entender claramente algo importante aquí. Cuando la gente hace lo malo incluso en esta vida, los espíritus malignos se complacen y deleitan. Del mismo modo, mientras las personas cometan más maldad, más se alejan y separan de Dios. Cuando usted enfrenta dificultades y se compromete con el mundo, se lamenta, se queja y tiene amargura con respecto a ciertas personas o circunstancias, el diablo enemigo se acerca a usted, y alegremente aumenta sus dificultades y tribulaciones. Los hombres sabios que conocen la ley del mundo espiritual nunca se lamentarán o se quejarán, sino que por el contrario darán gracias en todas circunstancias y con una actitud positiva siempre confesarán su fe en Dios, de modo que se asegurarán que sus corazones estén siempre enfocados en Él. Además, aunque el mal, o alguna mala persona lo aflija, como nos dice Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal, siempre debe enfrentar el mal tan solo con el bien y encomendarse completamente a Dios. Del mismo modo, cuando hace lo que es bueno y camina en la luz, usted poseerá el poder y la autoridad para vencer la influencia de los espíritus malignos. Entonces, el enemigo Satanás y el diablo no podrán acusarle de ser malo y todas sus dificultades se alejarán más rápidamente.
Dios se complace cuando sus hijos actúan y viven en armonía con la buena fe que profesan. Bajo ninguna circunstancia el mal debe emanar de su interior de la manera que nuestro enemigo Satanás quiere, por el contrario, siempre piense en la verdad y condúzcase en la fe en una forma que sea agradable a nuestro Padre Dios. Escalar un precipicio perpendicular. Si usted es un siervo de Dios, un anciano, o un obrero de su iglesia, es probable que en cualquier momento sea víctima o presa de Satanás si no circuncida su corazón, sino que sigue pecando. Algunas personas se apartan de Dios porque aman el mundo. Otros dejan de asistir a la iglesia después de haber sido tentados. Además, otros se oponen a Dios al obstaculizar los planes y misiones de su iglesia, lo cual los lleva a la senda de la muerte sin posibilidad de defensa. Un caso de toda una familia que traicionó a Dios. La siguiente es una historia de la familia de un individuo que una vez había trabajado fielmente para la iglesia de Dios. No circuncidaron sus corazones, los cuales estaban llenos de violencia y codicia. Como consecuencia, influenciaron su mal ejemplo sobre otros miembros de la iglesia y cometieron pecados repetidamente. Al final, el castigo de Dios descendió sobre ellos, ya que al padre de esta familia le diagnosticaron una grave enfermedad. Toda la familia se reunió y empezaron a elevar sus oraciones de verdadero arrepentimiento y oraciones por la vida de su padre. Dios aceptó su oración de arrepentimiento y sanó al padre. En ese tiempo, Dios me dijo algo completamente inesperado: si yo llamase su espíritu a mi presencia ahora, él podría recibir la salvación. Si le dejo vivir un poco más, no recibirá ninguna clase de salvación. No entendí lo que él me quiso decir, pero unos meses después, al ser testigo del comportamiento de la familia, comprendí rápidamente lo que Dios me había dicho. Un miembro de la familia había sido un obrero fiel en mi iglesia. Empezó a obstruir la iglesia de Dios y su reino al testificar falsamente en contra de la iglesia y cometiendo muchas otras malas obras. Al final toda la familia fue arrastrada por el engaño y todos se apartaron de Dios. Cuando este ex colaborador de mi iglesia se opuso y blasfemó gravemente contra el Espíritu Santo, el resto de su familia cometió pecados imperdonables, y el padre que había sido revivido por medio de la oración murió poco después. Si el padre hubiera muerto cuando tenía incluso muy poca fe, podría haber sido salvo. Sin embargo, abandonó su fe, quedándose sin ninguna oportunidad de salvación. Además, todos los miembros de la familia también caerán en el Hades, donde cayó el padre, y donde todos en la familia han de recibir castigos. ¿En qué consistirá su castigo? Escalar un precipicio perpendicular sin ningún descanso. En el lugar donde la familia es castigada hay una ladera muy empinada. Es tan alta que la cima no es visible desde abajo. Aterrorizadores gritos llenan el aire. Casi a la mitad de esta espantosa ladera 3 almas son castigadas, quienes desde lejos se ven como 3 pequeñas manchas o puntos. Están escalando esta áspera y difícil ladera usando solamente sus manos y estando descalzos. Como si sus manos y pies fuesen frotados con papel para lijar, su piel rápidamente se sale y se desgasta. Sus cuerpos están empapados en sangre. La razón por la cual están escalando esta ladera, la cual parece imposible de subir, es para escapar del mensajero del infierno que está volando por toda esa área. Cuando este mensajero del infierno, después de observar a estas 3 almas escala la ladera por un rato, levanta su mano, pequeños insectos que son exactamente igual al mensajero del infierno se esparcen por todo el lugar como partículas de agua que salen como rocío de un aerosol. Mostrando sus filudos dientes con sus bocas bien abiertas, estos insectos trepan la subida rápidamente y cazan estas almas. Imagínese que ve cientos de ciempiés, tarántulas y cucarachas, todas ellas casi del tamaño de un dedo, cubriendo el suelo cuando usted entra a su casa. También imagínese a todos estos espantosos insectos corriendo hacia usted, todos a la vez. Solo la escena de tales insectos es suficiente para asustarlo. Si todos estos insectos corren hacia usted al mismo tiempo, podría ser el momento más escalofriante de su vida. Si estos insectos empiezan a subir por sus pies y piernas y pronto arrollan e invaden su cuerpo, ¿de qué manera se puede describir esta escena tan horrible? En el Hades, sin embargo, es imposible contar con exactitud si hay cientos o miles de estos insectos.
Las almas solamente saben que hay un número incalculable de estos insectos, y que ellas son sus presas. Muchísimos insectos se acercan a las tres almas apresuradamente. Al ver estos insectos en lo profundo del precipicio, las tres almas escalan la ladera cada vez más rápido. No mucho tiempo después, sin embargo, son atrapados rápidamente, doblegados, y caen al suelo sobre el cual se les abandona para que estos horribles insectos empiecen a picar y comer todas las partes de su cuerpo. Cuando las partes de los cuerpos de estas almas son carcomidas, el dolor es tan grande e insoportable que gritan y lloran como bestias, y sin poder hacer nada, tuercen y mueven sus cuerpos agitadamente de un lado a otro. Tratan de sacudirse los insectos, y lo hacen pisoteándose y aplastándose unos a otros, mientras que se reprochan y maldicen unos a otros sin cesar. En medio de tal agonía, cada uno profiere más maldiciones que el otro y solo buscan sus propios intereses, además de continuar insultándose el uno al otro. Los mensajeros del infierno parecen disfrutar de esta escena más que cualquier otra cosa que alguna vez hayan visto. Entonces, cuando el mensajero del infierno vuela sobre el área, extiende su mano y junta estos insectos, en un instante estos desaparecen. Las tres almas no sienten el roer de los insectos ahora, pero no pueden dejar de escalar el precipicio perpendicular. Saben muy bien que el mensajero del infierno al volar soltará pronto los insectos otra vez. Con todas sus fuerzas, vuelven a empezar la subida del acantilado. En esta aparente tranquilidad, las tres almas son atrapadas en temor abrumador por las cosas que vendrán y se esfuerzan por escalar el acantilado. El dolor que sienten a causa de las heridas mientras están subiendo no puede ser ignorado fácilmente. No obstante, ya que el temor de los insectos que roen todo su cuerpo y lo dejan totalmente destrozado es mucho más grande, las tres almas no notan su cuerpo manchado de sangre y escalan lo más rápido que pueden. Cuán lamentable y triste es esto. Quemados en la boca con un hierro caliente. Proverbios 18, 21 nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Jesús, en Mateo 12, 36 a 37, nos dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Los dos pasajes nos dicen que Dios nos hará responsables por nuestras palabras y nos juzgará como corresponde. Por un lado, aquellos que hablan las buenas palabras de verdad llevan fruto de acuerdo a sus palabras. Por otra parte, aquellos que profieren malas palabras sin fe llevan el mal fruto de acuerdo a las malas palabras habladas con esos labios perversos. A veces nosotros vemos como palabras dichas descuidadamente pueden ocasionar mucho dolor y angustia. Cada palabra será tomada en cuenta y retribuida. Algunos creyentes, en su desesperación a causa de la persecución de parte de sus familias, declaran u oran: si mi familia puede arrepentirse por medio de un accidente, este valdrá la pena. Tan pronto como el enemigo Satanás escucha estas palabras, acusa delante de Dios a esta persona, diciendo: las palabras de esta persona deberían cumplirse, de modo que las palabras en realidad se convierten en semillas, y el accidente, a causa del cual la gente queda discapacitada y luego enfrentan otras dificultades, en realidad llega a ocurrir. ¿Hay alguna necesidad de que usted se ocasione sufrimiento con tales palabras imprudentes e innecesarias? Lamentablemente, cuando la aflicción confunde y oscurece sus vidas, mucha gente titubea. Otros ni siquiera se dan cuenta que las dificultades han venido a causa de sus propias palabras, y aún otros ni siquiera recuerdan que lo que dijeron fue lo que causó tal aflicción. Por lo tanto, al recordar que toda palabra será retribuida de una forma u otra, debemos siempre comportarnos en la mejor forma y controlar nuestra lengua. A pesar de todo el intento, si lo que usted habla es cualquier cosa menos lo bueno y hermoso, Satanás puede fácilmente responsabilizarlo por sus palabras y será sometido a insoportables, y a veces innecesarios problemas, y ciertamente lo hará. ¿Qué le sucedería a alguien que intencionalmente habla mentiras acerca de la Iglesia de Dios y de su amado siervo, y por ello obstaculiza enormemente las misiones de la Iglesia y se opone a Dios? Esa persona rápidamente llegará a estar bajo la influencia de Satanás y expuesta a los castigos del infierno. El siguiente es solo un ejemplo de los castigos impuestos a todos aquellos que se opusieron al Espíritu Santo con sus palabras.
Las personas que se oponen al Espíritu Santo con sus palabras. Había una persona que había asistido y servido al Señor en mi iglesia por mucho tiempo, teniendo muchas clases de cargos. Sin embargo, no circuncidó su corazón, el cual es sin lugar a dudas lo más importante que se requiere de todo creyente. Exteriormente, parecía en todos los aspectos ser un fiel obrero que amaba a Dios, a la iglesia y a los hermanos de la iglesia. Este hermano tenía un pariente que había sido sanado de una enfermedad incurable que pudo haberlo dejado permanentemente discapacitado, y otro que había revivido estando a punto de morir. Aparte de estos testimonios, su familia tuvo muchas experiencias y bendiciones de parte de Dios, pero nunca llegó a circuncidar su corazón y a despojarse del mal. Por lo tanto, cuando la iglesia en conjunto enfrentó serias dificultades, los miembros de su familia fueron tentados por Satanás para traicionarla. No recordando la gracia y bendiciones que habían recibido por medio de la iglesia, se fue de la iglesia en la cual había servido por mucho tiempo. Además empezó a oponerse a esta iglesia y pronto, como si estuviera en una misión de evangelización, él mismo empezó a visitar a los miembros de la iglesia y a tratar de destruir su fe. Aunque dejó la iglesia por falta de certeza en su fe, podría haber tenido la oportunidad de recibir la misericordia de Dios al final, si tan solo se hubiese mantenido sin hablar acerca de asuntos que no conocía muy bien y si hubiese tratado de discernir lo correcto de lo incorrecto. No obstante, no pudo vencer su propia maldad y pecó mucho con su lengua. Ahora solo le aguarda una agonizante retribución. Boca quemada y cuerpo retorcido. Un mensajero del infierno quema su boca con un hierro caliente porque se opuso gravemente al Espíritu Santo con las palabras que salieron de su boca. Este castigo es parecido al de Poncio Pilato, el cual sentenció al inocente Jesús a la cruz con sus palabras, y ahora le arrancan la lengua continuamente en el Hades. Asimismo, se le obliga a entrar en un tubo de vidrio que tiene tapones en cada base, donde están colocadas unas asas de metal. Cuando los mensajeros del infierno voltean estas asas, el cuerpo del alma atrapada empieza a dar vueltas. Su cuerpo es sacudido más y más, y así como se exprime agua sucia de un trapeador, la sangre del alma sale a chorros por los ojos, nariz, boca y por los demás orificios de su cuerpo. Al final, toda su sangre y fluidos salen de sus células. ¿Puede imaginar cuánta fuerza se necesita para exprimir una gota de sangre torciendo su dedo? Su sangre y fluidos se exprimen no solo de una parte sino de todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Todos sus huesos y músculos son retorcidos y hechos pedazos y todas sus células se desintegran, así que inclusive la última gota de cualquier líquido del cuerpo puede ser exprimido. Cuán doloroso debe ser esto. Finalmente, el tubo de vidrio se llena de sangre y de los fluidos de su cuerpo, por eso se ve como una botella de vino tinto a cierta distancia. Después que los mensajeros del infierno tuercen y retuercen el cuerpo de esa alma hasta que la última gota de líquido ha sido derramada, dejan el cuerpo abandonado por un momento para dejar que se restaure. Pero, aunque su cuerpo es restaurado, ¿qué esperanza tiene esta alma? Desde el momento que su cuerpo se restaura, las torceduras y la acción de exprimir su cuerpo se repiten sin fin. En otras palabras, los momentos de descanso son solamente una extensión de sus torturas. Por haber obstaculizado el reino de Dios con sus palabras, los labios de esta alma son quemados, y por haber ayudado activamente con las obras de Satanás, cada gota de líquido en su cuerpo es extraído. En el mundo espiritual, el hombre cosecha lo que siembra, y cualquier cosa que haya hecho le será retribuido. Por favor, mantenga esta verdad en su mente, y no se rinda ante el mal sino únicamente con buenas palabras y obras, lleve una vida que glorifique a Dios. Enormes máquinas de tortura. Esta alma experimentó personalmente las obras del Espíritu Santo cuando fue sanada de su enfermedad y debilidad. Después de eso, oró sinceramente a fin de circuncidar su corazón. Su vida fue guiada y controlada por el Espíritu Santo y produjo buenos frutos, se ganó el elogio y afecto de los miembros de la Iglesia, y se convirtió en un ministro del Evangelio. Atrapado en su propio orgullo. Puesto que se ganó el respeto y amor de aquellos a su alrededor, su corazón se llenó de tanta arrogancia, que ya no pudo considerarse con la debida humildad, e inconscientemente dejó de circuncidar su corazón. Siempre había sido un hombre de temperamento violento y de celos, y en vez de despojarse de estas actitudes,
empezó a juzgar y condenar a todos aquellos que estaban en lo correcto, y guardaba rencor a cualquiera que no le agradase o que no estaba de acuerdo con él. Una vez que el hombre es atrapado en su propio orgullo y hace lo malo, más maldad emana de él, y ya no se controla, o quiere prestar atención al consejo de ninguna persona. Esta alma acumuló mal sobre mal, fue atrapado en la trampa de Satanás, y directamente se opuso a Dios. La salvación no está completa cuando recibimos el Espíritu Santo. Aunque usted sea lleno del Espíritu Santo, experimente la gracia y esté sirviendo a Dios, es como el corredor en una maratón que todavía está a una larga distancia de la recta final, la purificación. No interesa cuán bien corran los atletas, si se detienen o desmayan, esto no beneficia al corredor en lo más mínimo. Muchas personas están corriendo hacia la línea final, el cielo. No importa que tan rápido pueda haber corrido hasta cierto punto, no importa que tan cerca de la línea de la meta pueda haber llegado, si abandona la carrera, ese es el fin de la carrera para usted. No asuma que usted está firme. Dios también nos dice que, si somos tibios, seremos vomitados. Apocalipsis 3, 16. Aunque usted sea un hombre o mujer de fe, siempre debe estar lleno del Espíritu Santo, mantener pasión por Dios, y ardientemente avanzar e invadir el reino de los cielos. Si usted abandona la carrera a medio camino, al igual que los que no participan en la carrera desde el comienzo, no puede ser salvo. Por esta razón, el apóstol Pablo, quien fue fiel a Dios con todo su corazón, confesó diciendo: «Cada día muero, y golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». 1 Corintios 15, 31. 1 Corintios 9, 27. Aunque usted esté en la posición de enseñar a otros, si no abandona sus propios pensamientos y golpea su cuerpo, y lo pone en servidumbre de la manera que lo hizo Pablo, Dios lo abandonará. Por eso es que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, 8. 1 Corintios 10, 12 dice: «Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga». El mundo espiritual es muy amplio, y el hecho de que lleguemos a asemejarnos más y más a Dios tampoco tiene fin. Del mismo modo en que un agricultor siembra la semilla en la primavera, la cultiva durante todo el verano, y cosecha sus frutos en el otoño, usted tiene que avanzar constantemente a fin de lograr que su alma prospere, y debe estar preparado para encontrarse con el Señor Jesús. Torcer y arrancar la cabeza. ¿Qué clases de castigos aguardan a esta alma, la cual dejó de circuncidar su corazón porque pensó que estaba firme, sin embargo, al final se apartó del Señor? Una máquina que tiene apariencia similar al mensajero del infierno, un ángel caído, lo tortura. La máquina es mucho más grande que el mensajero del infierno, y hace que el alma sienta escalofríos tan solo al mirarla. Esta máquina de tortura tiene en sus manos filudas y puntiagudas uñas más largas que una persona de estatura regular. Esta enorme máquina de tortura agarra al alma por el cuello con su mano derecha y le tuerce la cabeza con las uñas de la mano izquierda, la cual toma su cabeza y hunde sus uñas en su cerebro. ¿Puede tratar de imaginar cuán doloroso debe ser esto? Este dolor físico es enorme, pero la agonía mental es más insoportable. Ante los ojos del alma, hay una especie de presentación de diapositivas que describen claramente los momentos más felices en su vida, la felicidad que sintió cuando experimentó por primera vez la gracia de Dios, cuando le alababa con gozo, los momentos cuando estaba deseoso de cumplir el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos por todas las naciones, y otros momentos similares. Tormento mental y burlas. Para esta alma cada escena es como un puñal en su corazón. Una vez fue un siervo del Dios Todopoderoso y tenía mucha esperanza por morar en la gloriosa Nueva Jerusalén. Ahora, está confinado en este desdichado lugar. Este enorme contraste rompe su corazón en pedazos. El alma no puede soportar más el tormento mental, y en sus manos hunde su desaliñada, sangrienta cabeza y rostro. Ruega por misericordia y que la tortura termine, pero no hay fin a esta agonía. Poco después, la máquina de tortura lo deja caer en el suelo. Entonces los mensajeros del infierno, que contemplan cómo sufre el alma, lo rodean y se burlan diciendo: ¿Cómo pudiste ser un siervo de Dios? En realidad, fuiste un apóstol de Satanás,
y ahora eres la diversión de Satanás. Al escuchar las burlas, solloza y clama por misericordia, los 2 dedos de la mano derecha de la máquina torturadora lo levantan por el cuello. Sin tener en cuenta cómo el alma se mueve con desesperación, la máquina lo levanta a la altura de su cuello y clava sus afiladas y puntiagudas uñas en su cabeza con su mano izquierda. La máquina inflige más tormento mostrándole de nuevo las escenas de las diapositivas. Esta tortura continuará hasta el día del juicio. Ser atado al tronco de un árbol. Este es el castigo de una persona que fue un siervo de Dios, que durante un tiempo enseñó a los miembros de su iglesia y que tenía muchos cargos importantes. Oponerse al Espíritu Santo. Este creyente tuvo en su corazón un gran deseo por adquirir fama, ganancias personales y poder. Aunque diligentemente cumplió con sus deberes y responsabilidades, no se dio cuenta de la maldad que había dentro de su corazón. En un determinado momento dejó de orar, de este modo dejó de esforzarse por purificar su corazón con resultados muy negativos. Inconscientemente, toda clase de males brotaron dentro de él como hongos venenosos, y cuando la iglesia donde él servía pasó por una crisis muy difícil, Satanás inmediatamente tomó el control de su vida. Cuando se opuso al Espíritu Santo después de haber sido tentado por Satanás, sus pecados llegaron a ser mucho más graves porque había sido un líder de su iglesia, de modo que influenció en forma negativa a muchos miembros de la iglesia y se opuso a la obra de Dios. Expuesto a la tortura y a la burla. Este hombre recibe el castigo de estar amarrado al tronco de un árbol en el Hades. Su castigo no es tan severo como el de Judas Iscariote, pero es aún muy duro e insoportable. El mensajero del infierno muestra al alma una secuencia de imágenes con escenas que describen los momentos más felices de su vida, mayormente los momentos cuando era un fiel siervo de Dios. Este tormento mental le recuerda que una vez disfrutó hermosas experiencias con el Señor, y tuvo la oportunidad de recibir las abundantes bendiciones de Dios, pero nunca purificó su corazón a causa de su codicia y falsedad, y ahora está en este lugar para recibir este horrible y espantoso castigo. Colgando de lo alto, hay innumerables frutas de color negro, y después de mostrar al alma una escena de las secuencias de su vida, el mensajero del infierno señala hacia arriba y se burla de él diciendo: tu codicia produjo frutas igual a estas. Luego las frutas caen una por una. Cada fruta en realidad es una cabeza de todos los que fueron arrastrados por rebelarse contra Dios. Ellos cometieron el mismo pecado junto con esta alma, y el resto de sus cuerpos, después de una horrible tortura, ha sido cortado. Solamente les quedan sus cabezas, las cuales ahora cuelgan del techo. El alma atada al árbol instó y tentó a estas personas en este mundo a seguir los caminos de su codicia y a hacer el mal, y de este modo se convirtieron en el fruto de su codicia. Cada vez que un sirviente del infierno se burla de él, esta burla sirve como una señal para que estas frutas caigan al suelo una por una y se revienten. Luego una cabeza sale rodando de la fruta con un fuerte chasquido. En algunos dramas, documentales históricos o de acción, obras teatrales o películas, podemos ver la cabeza de algún personaje que ha sido decapitado con el cabello desordenado, un rostro sangriento, labios llenos de ampollas y ojos vidriosos. Las cabezas que caen de lo alto se parecen bastante a las cabezas en estos dramas o películas. Las cabezas que han caído mordisquean al alma. Cuando estas horribles cabezas caen, se adhieren al alma una por una. Primero se adhieren a sus piernas y las mastican. Otra escena de las diapositivas pasa delante de los ojos del alma, y el mensajero del infierno se burla de él otra vez diciendo: mira, tu codicia está colgando como una fruta. Luego otra fruta cae del techo, se revienta, y otra cabeza se adhiere a los brazos del alma y los muerde encolerizadamente. De este modo, cada vez que el mensajero del infierno se burla del alma, las cabezas caen del techo, una por una. Estas cabezas cuelgan por todo el cuerpo del alma como un árbol que lleva abundante fruto. El dolor de ser mordido por estas cabezas es completamente diferente a ser mordido por alguien o por animales de este mundo. El veneno de los dientes filudos de estas cabezas se esparce desde la parte mordida hasta la parte interna de los huesos, y hace que el cuerpo se ponga rígido y oscuro. Este dolor es tan angustioso que la mordedura producida por insectos, o incluso ser despedazado por bestias, parece mucho menos doloroso.
Las almas que tienen solamente sus cabezas tuvieron que sufrir el tormento de ver cómo sus cuerpos fueron despedazados y destrozados. ¿Cuánto odio tendrán contra esta alma? Aunque se rebelaron contra Dios a causa de su propia maldad, desean vengarse porque están en este lugar muy terrible e insoportable. El alma sabe muy bien que es castigada a causa de su codicia. Sin embargo, en vez de lamentarse o arrepentirse de sus pecados, está ocupada maldiciendo las cabezas de las otras almas que muerden y destrozan su cuerpo. A medida que pasa el tiempo y el dolor aumenta, el alma se vuelve mucho más malvada y perversa. Usted no debe cometer pecados imperdonables. He dado 5 ejemplos de los castigos que reciben las personas que se opusieron a Dios. Tales almas han de recibir castigos más graves que muchos otros porque durante un periodo de sus vidas trabajaron para expandir el reino de Dios siendo líderes en su iglesia. Debemos recordar que muchas almas, quienes han caído en el Hades y están recibiendo castigos, todas pensaban que creían en Dios, y que fiel y sinceramente les servían a sus siervos y a su iglesia. Además, debemos recordar que nunca se debe hablar en contra, oponerse o blasfemar al Espíritu Santo. El espíritu de arrepentimiento no será dado a los que se oponen al Espíritu Santo, especialmente porque se oponen al Espíritu Santo después que profesaron su fe en Dios y después que experimentaron personalmente las obras del Espíritu Santo. De modo que, ni siquiera pueden arrepentirse. Desde los primeros días de mi ministerio hasta el día de hoy, nunca he criticado a ninguna otra iglesia o a ningún otro siervo de Dios, y nunca los he calificado como herejes. Si otras iglesias y pastores creen en el Dios Trinidad, reconocen la existencia del cielo y del infierno y predican el mensaje de salvación por medio de Jesucristo, ¿cómo podemos decir que son herejes? Además, el hecho de condenar y calificar a una iglesia o a un siervo de Dios, los cuales dan evidencia y confirmación de la autoridad y presencia de Dios, sin lugar a dudas, es oponerse al Espíritu Santo. Para tal pecado, tenga en cuenta que no hay perdón. Por lo tanto, hasta que no se demuestre lo contrario, no se puede condenar a nadie como hereje. Asimismo, nunca debe cometer el pecado de resistir y oponerse al Espíritu Santo con sus palabras. Si no cumple su obligación y responsabilidad asignada por Dios. Jamás debemos abandonar la tarea que se nos ha encomendado, bajo ninguna circunstancia o por propia opinión. Jesús enfatizó la importancia del deber y la responsabilidad por medio de la parábola de los talentos, Mateo 25. Había un hombre que iba a salir a un largo viaje. Mandó a llamar a sus siervos, y les encargó su propiedad de acuerdo a la habilidad de cada uno. Al primer siervo dio 5 talentos, al segundo 2 y al último 1. El primer y segundo siervo pusieron a trabajar el dinero recibido y cada uno ganó el doble. Sin embargo, el siervo que había recibido un talento se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su amo. Después de un largo tiempo, el amo regresó y arregló cuentas con cada uno. Los hombres que habían recibido 5 y 2 talentos respectivamente presentaron el dinero duplicado que habían ganado. El amo los halagó mucho diciendo, bien hecho, buen y fiel siervo. Luego el hombre que había recibido un talento fue despojado de lo que tenía porque no trabajó con el dinero y no ganó ningún interés, sino que por el contrario solo lo guardó. El talento en esta parábola se refiere a cualquier deber o responsabilidad dados por Dios. Usted puede ver que Dios se desagrada de aquel que solamente se aferra a su cargo o posición cumpliendo solo con lo necesario. Aún así, muchas personas a nuestro alrededor abandonan sus responsabilidades y deberes dados por Dios. Debe recordar que los que abandonan sus responsabilidades a su antojo ciertamente serán juzgados en el día del juicio. Despójese de toda hipocresía y circuncide su corazón. Jesús también hizo referencia a la importancia de la circuncisión del corazón cuando reprendió a los maestros de la ley y a los fariseos por su hipocresía. Los maestros de la ley y los fariseos aparentemente vivían una vida recta, pero sus corazones estaban tan llenos de maldad que Jesús los reprendió, diciendo que eran como sepulcros blanqueados. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que, por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad,
Mateo 23, 27 a 28. Por la misma razón, de nada vale que se adorne o use la ropa más elegante si su corazón está lleno de celos, odio y arrogancia. Más que cualquier otra cosa, Dios quiere que circuncidemos nuestros corazones y nos despojemos del mal. Evangelizar, velar por los miembros de la Iglesia y apoyar a la Iglesia son cosas importantes. Sin embargo, lo más importante es amar a Dios, caminar en la luz y asemejarnos cada vez más a Él. Debemos ser santos como Dios es santo, y ser perfectos como Dios es perfecto. Por una parte, si usted muestra celo por Dios, pero no proviene de un corazón verdadero y de una fe íntegra, siempre corre el riesgo de que éste se desvanezca y de este modo no pueda estar agradando a Dios. Por otra parte, si uno circuncida y purifica su corazón a fin de llegar a ser santo e íntegro, su corazón producirá un aroma que verdaderamente agrade a Dios. Además, no importa cuánto pueda haber aprendido la palabra de Dios y la conozca, lo más importante es que usted se decida a conducirse como es debido y a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre debe recordar la existencia del atormentador infierno, así como la necesidad de purificar su corazón, y cuando el Señor Jesús regrese, usted será uno de los primeros en abrazarlo. Primera de Corintios 2, 13 a 14 nos dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sin las obras y la ayuda del Espíritu Santo que nos han sido reveladas por Dios, ¿cómo puede alguien que vive en la carne hablar de cosas espirituales y entenderlas? Dios mismo ha revelado este testimonio del infierno, y, por lo tanto, cada parte del mismo es verdadera. Los castigos en el infierno son tan horrendos que, en vez de exponer cada detalle, he escrito solamente unos cuantos casos de tormento. También, tenga presente que entre las muchas personas que han caído en el Hades están los que una vez fueron fieles y leales a Dios. Si no tiene las cualidades o condiciones apropiadas, es decir, si deja de orar y circuncidar su corazón, con toda seguridad será tentado por Satanás para oponerse a Dios y al final será arrojado al infierno. Ruego en el nombre del Señor que llegue a entender cuán terrible y miserable lugar es el infierno, se esfuerce por salvar todas las almas que pueda, ore fervientemente, predique el Evangelio diligentemente y siempre escudriñe su corazón a fin de alcanzar la perfecta salvación.